7:48 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Feliz inicio de semana a la gente que se va sumando a nuestra transmisión. A finales de la semana pasada se anunció el incremento de la unidad tributaria en Venezuela. Para conocer qué es la unidad tributaria y sobre todo el impacto que puede tener en la economía venezolana, hemos invitado el día de hoy al abogado Leonardo Palacios. Él es especialista en derecho tributario y además presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Leonardo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Quisiera que nos hablaras de Nosotros, cuánto fue este incremento y qué significa esto de la unidad tributaria. mira, la unidad tributaria se incorpora en el año 1994 con el afán de incorporar un sistema de corrección monetaria, un mecanismo antiinflacionista, como se le conoce, para evitar que justamente el fisco se perjudicara en su recaudación y el contribuyente estuviese sometido a unas capacidades nominales y una capacidad real contributiva. Es decir, para evitar que el contribuyente estuviese sometido a imposición por unas ganancias fantasmas que derivan de la inflación. Hoy en día, por el contrario, la administración tributaria se ha convertido en un cazafantasma de renta porque está grabando rentas que no son capacidades reales ni nominales ni corresponden a la situación efectiva de un contribuyente. Y eso se debe a que la unidad tributaria, que comenzó siendo 1.000 bolívares de aquel entonces, tenía que ser modificado en los principios de cada año, en los primeros días de cada año, para tratar de ir buscando esa capacidad real. En la medida en que en una oportunidad ustedes deben recordar que la unidad tributaria no se publicó, no se publicaba la inflación, la unidad tributaria fue sustituida por un mecanismo simple y llanamente alternativo que buscaba a los contribuyentes a través de empresas especializadas o el Fondo Monetario Internacional en instituciones multilaterales, o en el caso específico de la Asamblea Nacional, este mecanismo de ir aproximándose a cuál era la inflación para determinar su impuesto sobre la renta. Después, en el año 2018, hubo tres cambios de unidades tributarias y esos cambios llevaron a que la unidad tributaria fuese realmente impactante la forma en que se fue modificando. Recordemos que estaba en 67%, estaba cuando hubo un incremento cuando estaba en 500, después fue llevada ese mismo año a 850 con un 70% de incremento y luego se llevó a 1.200 con un 41% de incremento. Eso significaba que se estaba rezagando la unidad tributaria con respecto a la inflación. La actualidad llevó a que la unidad tributaria haya sido variada en un 2.150%. Eso equivale a decir que la unidad tributaria estaba a 0,40%, 0,02 dólares, a ahorita a un incremento que la lleva a 9 bolívares, lo cual significa 0,326 dólares. Eso tiene varias lecturas. En primer lugar, que la unidad tributaria se quedó rezagada con respecto a la inflación y en segundo lugar, que tenemos un aspecto de depreciación monetaria, de devaluación importante, que ha llevado a que justamente la unidad tributaria no se corresponda con la realidad. ¿Cuál es el impacto de la unidad tributaria? Muy reducido. El impacto de la unidad tributaria implicaría, si se estableciera de manera puntual, acorde con la inflación, que existiera un equilibrio en el tratamiento de la inflación con el Estado y con el contribuyente, pero cuando el contribuyente se nombra contribuyente especial, vale la redundancia, el ciudadano común se lleva por efecto justamente de esa inflación no calculada, no valorada en términos aproximados, reales y efectivos, lleva a que una cantidad de contribuyentes que no tengan esas características se conviertan en contribuyentes especiales y lo cual lo lleva a un estatus y a escalas de la tributación progresiva mayores, lo cual significa que están sometidos a capacidades reales nominales y no reales, que están siendo grabados por una inflación que se convierte en una doble imposición porque es un tributo no legislado, un tributo que simplemente es el producto del Estado de aplicar mecanismos de financiamiento a través de la utilización del dinero inorgánico para tratar de justamente cumplir a cabalidad con sus cometidos y garantizar el consumo por parte del Estado. Eso tiene una presión alcista de precios de bienes y servicios y comienza el Estado a beneficiarse, pero a perjudicar al ciudadano. Segundo Leonardo, lugar, ¿quiénes se cuando la ven unidad afectados tributaria, con el incremento? todos los ciudadanos, e incluso cuando se establece que la unidad tributaria no puede ser
incorporada como una suerte de baremo o de parámetros de cálculo de beneficios sociales en las contrataciones colectivas, ahí se está perjudicando al ciudadano. Cuando se establece claramente que la unidad tributaria es única y exclusivamente para el Poder Nacional y no los estados y los municipios, están tratando de llevar una situación o tratando, no, lleva una situación distorsiva de la tributación en los estados y los municipios y la pagan empresarios, porque comienza, como en el caso del municipio de Chacao, a establecer mecanismos distintos, indexatorios de corrección, como el petro y la unidad del petro, que no tiene asidero en el ordenamiento jurídico venezolano, lleva implícito un valor importante tomando en consideración el proceso de dolarización al cual se encuentra anclado. De manera que la unidad tributaria se ha pervertido. La unidad tributaria no es ese mecanismo corrector de la inflación que beneficia al Estado y beneficia al contribuyente por las razones indicadas. No toma en cuenta el tema de depreciación ni toma en cuenta efectivamente la realidad impositiva. Lo que sí preocupa en el manejo de la unidad tributaria es que al ejercicio de la potestad sancionatoria existe un criterio contrario a la Constitución de la administración tributaria en general y la nacional en particular, insiste en establecer las sanciones con fundamento de la unidad tributaria al momento en que se cometió, no, al momento, perdón, en que no se cometió la infracción, sino al momento en que se liquida la sanción. Y eso lleva a un brinco altísimo, de manera que la sanción se convierte en un mecanismo de expoliación. Ojalá prive el criterio dentro de la administración tributaria de llevar en consecuencia el cálculo de las sanciones, que ya de suyo también es alto, al dólar o a la divisa de mayor cotización en el Banco Central de Venezuela. Todo este tema de la pregunta que muy bien ha señalado, ha formulado, lleva a la necesidad de plantear una reforma tributaria integral, donde se vuelva a corregir la inflación, donde se vuelvan a incorporar los mecanismos antiinflacionistas como el sistema de ajuste por inflación, la corrección puntual de la unidad tributaria que se venía haciendo en los últimos años y luego se ocultó para ocultar la inflación, que se establezca un mecanismo incluso hasta en amnistía tributaria, hemos hablado nosotros, porque se ha establecido sanciones por incumplimientos en la época de la pandemia, que era imposible cumplir incluso las decisiones de medidas extraordinarias dictadas por el Ejecutivo de restricción y de medidas de emergencia tomadas de acuerdo a las disposiciones constitucionales, evidencia que era imposible cumplir a cabalidad con las obligaciones tributarias en la época anterior, cuando hubo los apagones, y todo eso llevó a que se estuviese recaudando con fundamento a sanciones y una sanción totalmente confiscatoria, ampliada las expectativas de ingresos del Estado en perjuicio del contribuyente que no estaba sometido a una verdadera contribución de capacidad económica, eso hay que insistirlo porque es un mandato constitucional y sobre todo con expectativas de sanción que no se correspondían con la realidad. Era el producto simplemente de la inflación y la depreciación monetaria. Entonces, Leonardo, según tu cuando uno experiencia, ¿de qué manera debió darse este incremento? Porque 2.150% es algo desproporcionado. absolutamente. Lo que pasa es que tampoco, y hay que tener claro, la unidad tributaria, si se toma en su concepto real, la tributaria es un mecanismo que no es para perjudicar al contribuyente, es un mecanismo corrector del sistema de tributación, del sistema de imposición directa específicamente, que permite establecer bases reales para que el Estado no se perjudique en su recaudación y el contribuyente en pagar más impuestos producto de la inflación. Pero cuando la inflación la va rezagando, cuando tú eliminas el ajuste por inflación a las personas del sector financiero y específicamente posteriormente a las contribuyentes o grandes contribuyentes, al incumplir el espacio real normativo entre evitar la brecha de la realidad con la brecha nominal en que establece la unidad tributaria, en otras palabras, no estás colocando la unidad tributaria en su exacto valor, llevas y arrastras a una cantidad de contribuyentes a los estados superiores de tributación. Y eso simplemente lo que significa que el Estado está agravando capacidades fantasmas no existentes en virtud de la realidad económica y producto del manejo indebido de la inflación. Más si tomas en cuenta que tampoco se aspira a grabar la ganancia cambiaria sin haberla realizado, el problema de la depreciación monetaria
o devaluación y el problema de la inflación no es atribuible al contribuyente. Es el producto de políticas erráticas del Estado que implica no haber tomado decisiones monetarias o políticas fiscales en forma oportuna o no haberlas, o habiéndolas tomado en forma errática a pesar de las advertencias incluso formuladas del propio gobierno. Si quisiera que nos explicaras, por favor, con ejemplos de qué manera la gente va a sentir este impacto del incremento de la unidad tributaria. Muchísimo rechazo hemos visto a través de las redes sociales y siempre has hablado de la necesidad de una ley de amnistía tributaria. ¿De qué se trata? Mire, cuando hablamos de ley de amnistía tributaria, y te confieso que en el fondo de la discusión no soy amigo ni la de remisión ni la administración tributaria, porque el contribuyente que ha venido pagando en forma oportuna se ve perjudicado por aquel contribuyente que manteniéndose en la sombra de elevación, lo cual nos preocupa muchísimo al sector empresarial, al sector académico, lleva entonces a un trato inequitativo. Entonces hay un problema de equidad en cuanto al tratamiento de los contribuyentes o los contribuyentes frente a la imposición. Sin embargo, cuando tenemos en los últimos 10 años una política producto de inflación, un ingreso producto de inflación, unas sanciones desproporcionadas, tomando en cuenta el tema de la unidad tributaria, que se le da a la administración tributaria facultades de empoderamiento y discrecionalidad, donde el contribuyente está expuesto a una voracidad fiscal constante, tanto del Poder Nacional como del Poder Municipal. Y nosotros hemos hablado de dos tipos de distorsiones: la voracidad fiscal municipal y la violencia impositiva que se da por el Estado cuando se establece una cantidad de contribuciones especiales, cuando se establece impuestos sobre la renta que se separa de la esencia que hace 80 años el legislador previó para la ley de impuestos sobre la renta que cumplió 80 años de vigencia este año. Cuando tienes un IVA absolutamente desproporcionado, desnaturalizado al establecer que el impuesto debe pagarse mensualmente y no quincenalmente como es ahora, rompiendo la formación de los precios, afectando el flujo de caja de las empresas que no son más que sustitutos del contribuyente real y efectivo, que es el consumidor final. Cuando tú tienes un sistema de anticipos en materia de impuestos sobre la renta y de IVA que estableciste en el año 2018, que el Estado fue una respuesta para protegerse de la inflación y equilibrar las finanzas públicas, pero que prorroga en forma pertinente, en forma inconveniente, por llamarlo de alguna forma, en el sentido del manejo y la fluidez de las finanzas públicas. Cuando tienes un sistema de encaje que constriña a los bancos y evita el crédito fiscal o los créditos, que es la parte de la intermediación financiera que genera riqueza. Cuando haces una discriminación sin ningún tipo de armonización necesaria de la tributación entre la nacional, estatal y municipal, lo cual coloca al empresario que es un único centro de consulta y de imputación de obligaciones tributarias a nivel nacional, estatal, municipal y parafiscal. Cuando generas que la inflación se convierta en un impuesto indirecto, que es un subsidio del pobre hacia el rico, que establece que la inflación es una forma simple y llanamente de sacudirle el bolsillo al contribuyente, colocando en una situación difícil, porque le merma la capacidad adquisitiva. Todo esto entonces dice, bueno, caramba, vamos a corregir. Hay la voluntad de sentarnos de acuerdo, sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo, buscar un proceso de reforma tributaria abierta, consultada, con bases reales, efectivas en estudios económicos, midiendo las exenciones, buscando incentivos fiscales para que la gente comience a traer sus recursos a Venezuela, que busque incluso un esquema efectivo de tributación al sector petrolero para que traigamos una inversión que, a pesar de las sanciones que existen, que yo creo que hay que irlas ajustando a una nueva realidad y tratar de buscar otras formas de presión que puedan lograr efectivamente el tema político, que es un tema que debe apartarse de la discusión económica. Entonces tú dices, caramba, aquí hay dos caminos: el de volver a comenzar de cero para que la gente vuelva otra vez al sector formal, y en segundo lugar, una reforma tributaria que te lo permita, estableciendo un mecanismo de imposición real, efectivo, no desproporcionado, que busque la armonización y coordinación del sistema tributario, que el exento mínimo, porque fíjate tú que afecta, si tú me dices que el exento mínimo del impuesto sobre la renta
se sube o se incrementa o busca que la gente que perciba menos ingresos esté excluida, lo que hace es simple y llanamente colocar la unidad tributaria en lo que corresponde a los desgravámenes, lo que corresponde al pago de las rebajas correspondientes a las personas naturales, muy por debajo de lo que es. Y efectivamente, cuando el fantasma que siempre se espera, ahí viene el coco de todos los principios de años de la unidad tributaria, en lugar de convertirse en un elemento neutro, se convierte en un elemento de expectativa de inflación, se convierte en un elemento de angustia al ciudadano, rompiéndose lo que es un principio básico de hace más de 300 años, que es el de la seguridad y la certeza de la tributación. Leonardo, gracias por esta completa explicación. Feliz día. Gracias a ustedes. ¿Eh? Era Leonardo Palacios, abogado, el día de hoy hablando sobre el impacto del incremento de la unidad tributaria en Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. De inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en nuestro país y ya volvemos con más información.